La semana pasada, hermanos, hemos comenzado con la parábola de la higuera estéril. Hoy vamos a continuar con otra de las parábolas de Jesús, exclusivas del Evangelio de San Lucas, la parábola del mayordomo infiel. Ahora, no vamos a empezar sin antes recordar que las parábolas tienen una doble función en la Escritura. Revelar los misterios del reino de Dios, por una parte, a los hijos de Dios, y al mismo tiempo ocultar ese reino de Dios para los que no son hijos de Dios, para los incrédulos. Ese es el doble efecto que se vio en los oyentes de Jesús en su propio tiempo. Muchos se convirtieron y otros se condenaron por la propia dureza de su corazón. Y hermanos, en nuestros días eso continúa sucediendo. Para los creyentes en estos días, las parábolas son maravillosas ventanas que nos ayudan a mirar el reino de Dios. Pero para los que no creen, el reino permanece oculto y no entienden absolutamente nada. Entonces debes preguntarte si lo que escuchaste la semana pasada de la ley de misterio, hoy no te acuerdas, debes estar muy preocupado. Debes estar muy preocupado. Bien, lo que vamos a ver hoy, muy especialmente en esta parábola, es justamente ese doble efecto en las personas que escuchan las parábolas de Jesús. Lo que es edificante para los hijos de Dios, por otro lado, es ceguera para los que no son hijos de Dios. Acompáñenme a leer entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 14. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribe rápidamente 80. El Señor elogió al mayordomo injusto que había procedido con tanta sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Señor, queremos darte la gloria y agradecerte porque tú eres quien nos ha traído hasta este lugar. Nos hemos reunido como tu iglesia, como tu cuerpo, como tu familia, para elevarte nuestras oraciones, para exaltar tu santidad, tu santo nombre. Nos hemos regocijado, Señor, cantándote canciones. Y, Señor, queremos pedirte ahora que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento,
Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga entender lo que tú quieres enseñarnos por medio de esta parábola. Señor, concédenos un entendimiento claro de tu palabra. Te lo pedimos para tu propia gloria y para nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de empezar a exponer este texto, quiero que veamos el fundamento doctrinal sobre el cual se desarrolla toda la parábola que hoy vamos a exponer. La doctrina que se expone en esta parábola es la mayordomía. Esta doctrina expresa que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas y consecuentemente todas las criaturas de Dios solamente son mayordomos de Dios. Recordemos que cuando Dios creó a Adán, la Escritura dice que lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Se nos dice eso. Y vemos en todo el capítulo 1 de Génesis 1 que a estos dos primeros inquilinos de su creación que se llamaban Adán. Esto nos muestra es que Dios es el dueño de la tierra y el hombre es solamente un mayordomo, hermanos. Pero Dios no solamente es el dueño de la tierra, sino también de la vida del ser humano. Dios nos presta la vida, la salud, el cuerpo, el tiempo, y en su gracia nos da todo tipo de bendiciones materiales y espirituales como un préstamo, como un comodato para ver lo que nosotros hacemos con todo eso. Entonces, de aquí se desprende una verdad incontrovertible. Dios es el creador y dueño de todo lo que hay, y un día nos va a llamar a su presencia a rendirle cuentas de lo que hayamos hecho mientras hemos estado en esta vida, gozando de todas las bendiciones y favores que Dios nos ha dado en cuanto a lo material. Nosotros no somos dueños, sino mayordomos de todo lo que recibimos. Solamente somos administradores, y bien podemos ser buenos o malos administradores de lo que Dios nos ha dado. Ahora, esta doctrina es tan importante, hermanos, que el Señor la enseñó por medio de parábolas. Cada parábola enfatiza el rendimiento de cuentas de un mayordomo, de un esclavo, de un siervo, delante de un amo que es el dueño de todo. Ahora, por si acaso, ese rendimiento de cuentas no solo se limita a las cosas materiales, sino a todo lo que recibimos de parte de Dios. Y hermanos, nosotros vemos a través de las Escrituras y por experiencia propia que somos absolutamente dependientes. Vivimos en el mundo de Dios. Dependemos de sus árboles, sus frutos, sus plantas, su agua, sus animales. Y así podríamos seguir un larguísimo todo de Dios, ¿verdad? No significa mí, significa su, ¿ok? Entonces, todo lo que necesitamos para vivir viene de la generosa mano de Dios. Todo lo que hay en este mundo, Dios lo puso bajo nuestro cuidado. Nada es nuestro y todo es de Dios. Nosotros solamente somos los mayordomos. Y por esa razón, cada ser humano va a dar cuentas delante del dueño de todo. Sea cristiano, ateo, budista, maometano, agnóstico, pagano, sea lo que sea, crea lo que crea, el individuo va a estar delante de Dios para dar cuentas de él, le guste o no le guste. Va a llegar ese día en que el individuo estará delante de Dios y tendrá que rendir cuentas de todo lo que hizo con todo lo que recibió. Entonces es con este fundamento bíblico que vamos a ver los tres principios básicos que se desprenden de esta parábola. En primer lugar, vamos a ver que todos los mayordomos daremos cuentas de nuestra mayordomía. En segundo lugar, que todos los mayordomos administramos riquezas ajenas. Y en tercer lugar, vamos a ver que todos los mayordomos vamos a recibir una recompensa. Vamos a comenzar entonces con nuestro
Primer punto, todos los mayordomos vamos a dar cuentas de nuestra mayordomía. Dice el texto de Lucas, decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Notemos, hermanos, que en esta parábola hay varios personajes. Hay un amo, hay un mayordomo, hay unos deudores, hay una crisis de pérdida, hay una solución que parece muy interesante de parte del mayordomo, hay ganancias y un elogio que es bastante extraño. El amo está elogiando al mayordomo malvado por haber hecho tan sagazmente. Ahora, eso suena raro, ¿cierto? Porque, ¿cómo es posible que se haga elogio de algo que está moralmente mal a todas luces? Entonces, cuando nos ponemos a pensar en el carácter de Dios, nunca podemos pensar que Dios puede aprobar algo así, ¿verdad? Lo que está mal, está mal. No importa que sea Robin Hood, robar es robar. Ahora, en nuestra cultura muchos pensamos que Robin Hood era un héroe, ¿sí o no? Pero según la ley de Dios, Robin Hood era solamente un ladrón, hermanos. No fue un héroe. Entonces vean cómo nuestra cultura puede predeterminar la manera en que interpretamos la Escritura. Y podemos distorsionar mucho la perspectiva correcta. Ahora, eso es lo que básicamente hacen el socialismo y el comunismo. Justifican el robo poniéndole nombre y una etiqueta de justicia social. Pero eso no es aprobado por Dios. Ahora, ojo, que no estoy defendiendo tampoco a los ricos que llegaron a ser ricos de manera indebida. Pero lo que es robo, no importa si se lo robas a un rico. Así que debemos tener mucho cuidado con esto, porque la forma que nosotros podamos entender esto, interpretar esta parábola, hermanos, es muy distinta a la forma en que los oyentes originales entendieron lo que el Señor estaba contando por medio de esta parábola. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que en la cultura de Medio Oriente el honor y la integridad era altamente valorada. Y hermanos, nosotros vivimos en una cultura absolutamente distinta y relativista, con valores que en realidad no son valores. Nosotros vivimos en una cultura totalmente distinta. Pero damos gracias al Señor que tenemos su palabra, que es la que determina lo que está bien y lo que está mal. Y con ella podemos comparar lo que es bueno y lo que es malo. Y para eso el Señor nos dio los 10 mandamientos, para ver lo que está bien y lo que está mal. Los mandamientos reflejan los absolutos de Dios. Y hermanos, mientras Dios sea Dios y los hombres seamos hombres, no se va a poder redefinir ni cambiar lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuándo va a suceder que Dios deje de ser Dios y nosotros dejemos de ser hombres? Nunca. Entonces nunca se va a poder cambiar. Y por esa razón dice la Escritura que la ley de Dios es eterna y ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo sea cumplido. Todas las demás maneras en que los hombres medimos la vida son totalmente relativas y pecaminosas. Ahora, dicho esto, vamos a volver a nuestro texto. La historia habla de un hombre rico y irreprochable.
En la cultura del Medio Oriente, este hombre es muy respetado por la sociedad en la que vive. Noten que eso nos permite concluir el hecho de que no hay ninguna duda respecto a su integridad en la parábola. Al contrario, él es un amo bueno que confió sus bienes a un mayordomo que resultó ser muy malo. Ahora, en esa cultura, si el amo hubiera sido malvado, nadie se hubiera molestado en decirle, oye, te están robando. Hubieran dejado que eso pase. Eso, por supuesto, hace que todo el peso negativo caiga sobre la persona del mayordomo y todo el peso negativo, o positivo más bien, caiga sobre el amo. Entonces, el mayordomo es el que administra las posesiones de su amo en su ausencia y él tiene la suficiente autoridad para disponer de los bienes de su amo. Pero lo que el relato también nos está mostrando es que en lugar de hacerlo temerosamente, lo que este mayordomo estaba haciendo era derrochar las riquezas de su amo. Esa conducta pronto llegó a los oídos de su amo, alguien lo denunció, el texto no nos dice quién, pero nos lleva a deducir que la fuente de esta denuncia fue muy confiable. Por eso el amo lo llama al mayordomo y le dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. El amo tenía toda la información necesaria para tomar una decisión tan severa. Le pide los libros de las cuentas y al parecer, en el camino de ir a buscar los libros de las cuentas, el mayordomo comienza a elucubrar una idea respecto a cómo zafar de este problema. Ahora, noten que este mayordomo no solamente era muy astuto, sino también muy malo, porque nunca pensó en pedir perdón a su amo ni una oportunidad para corregir su mal proceder. Al contrario, este mayordomo malo comenzó a cavilar malvadamente y el foquito de la maldad se le prendió. ¿Y qué dijo? Oh, ya sé lo que haré. Voy a perdonar a algunos de los deudores de mi amo para que ellos me reciban en sus casas cuando él me eche a la calle. Este mayordomo astuto estaba planificando su futuro cuando él iba a estar en la calle. Entonces, camino a traer las cuentas de la oficina, él comienza a mandar unos WhatsApp a los deudores de su amo para seguir dilapidando lo que no era suyo. ¿Tú cuánto le debes a mi señor? 100 barriles de aceite. Ok, pon 50 y lo dejamos ahí. Al otro le mandó otro WhatsApp. ¿Y tú cuánto debes? 100 medidas de trigo. Le dijo, toma tu factura y escribe 80. Ahora, vemos en todo esto, hermanos, lo creativo que es el pecado. Y la pregunta es, ¿no experimentamos nosotros todos los días exactamente lo mismo? Y siendo sinceros, hermanos, a ver, ¿tú no te sorprendes de tu capacidad, de tu gran potencial de pecar? Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, lo que va descubriendo cada día de su vida es exactamente eso. Su enorme e increíble capacidad de pecar contra Dios con una facilidad increíble. Y saben, esto me puso a pensar y me trajo un recuerdo a la memoria cuando yo era niño. Tenía, no sé, quizás unos 5 años. Una vez me quedé en la casa de mi abuela y mi abuela era muy estricta. Tenías que comer todo lo que había en tu plato y podías estar 3 horas si quieres ahí, pero tenías que comer todo. Pero después de comer, la abuela te mandaba a dormir la siesta. Ahora dígame, ¿qué niño travieso y malvado quiere dormir la siesta? No existe, ¿no es cierto? No existe esto en ese mundo. Pero entonces ella nos mandaba a dormir la siesta. Y me mandó a la cama y yo estaba ahí, por supuesto, sin dormir. Tienes que contar ovejas. Y claro, yo no sabía ni contar, ¿no? Entonces resulta que encontré en la cama un cinturón y empecé a jugar con el cinturón. Y yo no sé, pero me imagino que ese cinturón tenía una villa así tremenda de cowboy. Pero en eso de que estaba haciendo así, había una ventana ahí arriba, en la cabecera de la cama, y resulta que rompo el vidrio. Rompo el vidrio y ahí descubrí que mi abuela era de los Avengers.
porque en un abrir y cerrar de ojos estaba sobre mí, hermanos. ¿Qué hiciste, niño malo? ¿Y saben qué le dije? Yo no fui, abuela, yo no fui. Fue el viejo Bilbao, quería entrar por la ventana el viejo Bilbao. Ahora, el viejo Bilbao era un cuco familiar. Todas las familias creo que tienen un cuco, ¿no es cierto?, para asustar a los niños cuando se portan mal. Y mi abuela todo el tiempo nos decía, va a venir el viejo Bilbao y te va a llevar, y todos teníamos que portarnos bien. Entonces, cuando yo le dije que era el viejo Bilbao el que quería entrar, ¿se imaginan su carita? Ahí descubrí que también era de los X-Men, porque empezó a transformarse y me siguió azotando con el cinturón con el que había roto la ventana. Y claro, ella ya parecía el viejo Bilbao, ¿no? Entonces, con todo esto, hermanos, yo me pongo a pensar, digo, ¿quién me enseñó a pecar a mí? Nadie. Absolutamente nadie. Yo empecé a fabricar mi propio pecado. Ahora, eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos. Todos tenemos una fábrica de pecado en nuestro corazón. Eso es lo que sucede con todos los seres humanos. Ahora, veamos cómo funciona esa fábrica de pecado en nuestro mayordomo. Él fue tan necio que arriesgó absolutamente todo en su vida. Él realmente tenía un lugar de privilegio, hermanos, tenía sustento seguro, no le faltaba nada, pero por sobre todo tenía la confianza de su amo. Y saben, eso debería haber sido su mayor valor, porque tener la confianza de alguien sobre ti es algo que es realmente que necesitas valorar. Pero ¿saben qué? Lo que vemos en este caso es que el pecado del mayordomo pudo más. Además, este mayordomo estaba tan acostumbrado al poco esfuerzo y por supuesto no quería asumir las malas consecuencias de sus acciones, ni de su mala administración. Él quería zafar a como dé lugar, y esto por supuesto nos muestra la necedad que el pecado trae al alma humana. No queremos asumir las consecuencias. Cuando mi abuela me preguntó qué hice, yo le dije, yo no fui. Y hermanos, eso viene desde Adán y Eva. ¿Sabían eso, verdad? Cuando Dios lo llamó a Adán, le dijo, ¿qué hiciste? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Yo le dije, yo no, la mujer que me diste, ella me dio de comer. Él no quiso asumir su responsabilidad. Y cuando le pregunta a Eva le dice, yo no, la serpiente me engañó. Y a partir de ahí, hermanos, vemos que todos los seres humanos tenemos exactamente la misma reacción frente a las confrontaciones. No queremos aceptar nuestro pecado. El pecado es tan terrible que ha corrompido todo nuestro proceso mental, emocional y volitivo. Y por eso nuestra tendencia hacia el mal es tan espantosa. Y noten que la razón por la que muchas personas no quieren saber de Dios, en el fondo, es porque no quieren dar cuentas de su vida. Eso dice Romanos 1, que habiendo conocido a Dios por medio de su creación, preferimos ignorarlo como si no existiera, todo con tal de convencernos de que no tenemos que darle cuentas ni a Él ni a nadie. Ahora, eso básicamente es el ateísmo, es un intento desesperado de negar la existencia y la autoridad de Dios. Pero la locura es que al mismo tiempo de negarlo, odiarlo o ignorarlo, ¿cómo puedes ignorar a algo que no existe? ¿Cómo puedes odiar a alguien que no existe? Esa es una contradicción loca. Ahora, también están aquellos que huyen de Dios porque temen que Dios les pueda restringir de seguir pecando. ¿Notaron eso? Muchísima gente no se convierte al Señor porque piensan que su fiesta se les acaba. Ellos prefieren seguir bailando al ritmo de su pecado antes que acercarse a Dios. Son como este mayordomo malvado. En lugar de buscar el perdón de Dios, prefieren seguir pecando, prefieren seguir cavando su propia tumba.
Ahora notemos que en esta parábola el hombre rico está representando a Dios. Él es un amo que confió sus bienes a un mayordomo malo. Ahora, si este hombre rico está representando a Dios, ¿a quién está representando el mayordomo? Pues a cada uno de nosotros. Y las riquezas representan todas las bendiciones que nuestro amo nos da para que nosotros las administremos. Y todos y cada uno de nosotros dará cuenta de lo que el Señor ha puesto en sus manos. Ahora, hermanos, todos podemos decir amén a la declaración de que el Señor es dueño absoluto de todas las cosas. ¿Verdad? ¿Verdad que decimos todos amén? Pero ¿saben cuál es el problema? Que actuamos como si todo lo que tuviéramos en nuestras manos fuera nuestro. El dinero es nuestro, mi casa es nuestra, mi auto es nuestro, todo es mío. Y entonces hago con él lo que me da la gana. ¡Wow! Y empezamos a acumular más de lo que nosotros mismos podamos necesitar. Ahora, lo que eso significa es que somos mayordomos perversos, que estamos dilapidando recursos que no son nuestros. Y hermanos, Dios tiene toda la autoridad para decirnos, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. ¿Y acaso no vimos eso la semana pasada en la parábola de la higuera estéril, hermanos? Como tú no diste fruto ni pagaste los alquileres que debías pagar, el dueño de la viña se lo va a dar a otro. ¡Wow! Y ahí vimos que si no hubiera sido por la intercesión de nuestro Señor, este año 2020 que estamos empezando, hermanos, no tendríamos otra oportunidad para aprender a ser mayordomos fieles. Pero he aquí que hemos recibido una nueva oportunidad por la gran misericordia de Dios. Pero para usar bien esta oportunidad, veamos lo que nos trae nuestro segundo punto. Todos los mayordomos que administramos riquezas ajenas. Versículo 8 en adelante. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, el hecho de que nosotros aceptemos que somos mayordomos implica reconocer que todo lo que tenemos en nuestras manos no es nuestro. Ahora, si bien la doctrina de la mayordomía nos enseña que daremos cuenta de todo lo que el Señor nos dio en absoluto, la vida, la salud, el cuerpo, el tiempo y un sinfín de bendiciones materiales y espirituales, necesitamos notar que el énfasis de toda la parábola está puesto en el dinero y las riquezas terrenales. Hermanos, Dios en su palabra muchísimas veces habla de dinero y las posesiones. Alguien hizo un estudio y un recuento que a lo largo de la Escritura hay 2.200 ocasiones en que el Señor menciona el dinero y las riquezas terrenales con el propósito de enseñarnos lo que significan y el peligro que representa eso para nuestras vidas. Dios no es ingenuo. Él sabe muy bien que en este mundo el dinero es un asunto muy importante y por eso tiene mucho que decir al respecto. Ahora, para algunos esto puede parecer muy extraño porque una de las cosas que hacemos en Gracia sobre Gracia es evitar predicar acerca del dinero. Eso, por supuesto, tiene que ver con nuestro repudio al Evangelio de la prosperidad, porque estamos convencidos por la Escritura de que ese es un insulto al Dios de la gracia
y rebaja al Dios infinito y todopoderoso a un nivel de un mesero servil que viene con un menú de ofertas de prosperidad y éxito siempre y cuando pongas dinero para hacer un pacto. Eso es básicamente el evangelio de la prosperidad. Ahora sabemos que muchas ovejas del Señor han quedado trasquiladas por los falsos maestros que predican este evangelio. Y hermanos, obviamente Jesús no es un mesero ni está interesado en tu dinero, porque Dios no necesita tu dinero. La Escritura dice que Dios es el dueño del oro y de la plata y todo lo que hay en este mundo. Él es el dueño absoluto. Pero, hermanos, el hecho de que a nosotros no nos agrade tocar el tema del dinero no significa que Dios no lo haga, y lo hace precisamente para que nosotros, sus hijos, tengamos una perspectiva correcta acerca del tema tan delicado. ¿Y saben qué descubrí? Que 1/3 de las 40 parábolas que el Señor enseña en el Nuevo Testamento enseñan sobre el uso y el peligro del dinero. Ahora, ese énfasis, hermanos, tiene que abrirnos los ojos. Ahora, miren lo que pasa con los cristianos que huyen del evangelio de la prosperidad y llegan a una iglesia sana. Llegan a una iglesia, en esa iglesia no se hace énfasis del dinero, entonces dicen, bueno, como aquí no se habla de diezmos, como no se habla de ofrendas, entonces dejo de dar. ¿Ven eso? Es otro error. Porque miren, es muy interesante que cuando estaban en las iglesias que predican la prosperidad, estaban ahí porque su codicia era alimentada y les prometían riquezas y prosperidad, y empezaron a dar por esa razón. Llegó el tiempo en que se dieron cuenta de que eso no estaba bien, se cruzaron a la vereda del frente, al otro extremo, y se quedaron sin dar nada. Ahora, piensen, ¿quién permanece siendo su Dios en una o en otra iglesia? El Dios dinero. ¿Se dan cuenta de eso? Sigue siendo el Dios dinero, no han cambiado de Dios. Entonces, cuando Pablo le advierte a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males, no le dice que el dinero en sí mismo es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Ese amor por el dinero, a ese amor por el dinero Dios le llama pecado. El 10º mandamiento dice, no codiciarás. Y encontramos que en el Nuevo Testamento la codicia y la avaricia son pecados, hermanos. La avaricia es el amor al dinero y la codicia es el deseo insano de conseguirlo a como dé lugar. No importa cómo, tienes que conseguirlo. Entonces el dinero no es el problema, sino el uso que hacemos de él y las razones que tenemos para conseguirlo. Y por esa razón la Escritura lo identifica como mamón, que significa riquezas. Y en esta parábola, hermanos, Jesús está repitiendo 3 veces mamón, la palabra riquezas, versículos 9, 11 y 13. ¿Por qué hace eso? Porque Él quiere enfatizar que está hablando de dinero y de riquezas terrenales. Ahora, un detalle que no podemos pasar por alto es que las cantidades que la parábola nos está mencionando, 100 barriles de aceite y 100 medidas de trigo, hermanos, eso está hablando de una fortuna en los tiempos de Jesús. Y lo que este mayordomo malo estaba perdonando realmente era mucho dinero. Él era tan astuto que quería asegurar su futuro inmediato cuando lo echaron. Ahora, el problema del dinero es muy antiguo y permanece hasta nuestros días. El filósofo famoso Friedrich Nietzsche en su tiempo dijo que la sociedad occidental va a reemplazar a Dios, ¿saben con qué? Con el dinero. Él dijo, el amor al dinero nos proporciona la sensación más fuerte de poder. Y eso es lo que contemplamos en nuestro mundo. Los hombres detrás de dinero para tener más poder. Y hermanos, eso es tan real en una sociedad tan consumista como la nuestra, donde aún los cristianos somos seducidos por las voluptuosas formas del dinero. Y Dios sabe muy bien eso. Él sabe muy bien que nuestro corazón se va a inclinar hacia el dinero y nuestros ojos van a brillar con lo que el dinero nos ofrece.
Y por esa razón, entre las muchas enseñanzas del dinero, Dios nos dejó esta parábola. Ahora noten que el versículo 1 dice que Jesús les enseñaba a los discípulos y el versículo 8 nos dice que les está hablando a los hijos de luz. Eso significa que esta enseñanza específicamente es para los hijos de Dios. Y a través de ella, el Señor quiere enseñarnos que seamos tan sagaces con el uso del dinero que Él pone en nuestras manos y pensemos en nuestro futuro de la misma manera que los paganos lo hacen, de una forma muy inteligente. Están invirtiendo en su futuro. Ellos quieren asegurarlo como dé lugar y hacen todo para conseguirlo. Ahora el Señor nos está diciendo que los cristianos no podemos pensar como los mundanos. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos un futuro que va mucho más allá de la realidad terrenal y es precisamente en ese lugar, en esa realidad que debemos invertir. Timothy Keller en su libro Dioses Falsos dice: en todos mis años de pastor jamás escuché decir a un cristiano: pastor, soy muy codicioso. Mi amor por el dinero me está llevando a destruirme. Y yo me puse a pensar, ¿y yo como pastor cuándo escuché algo así? Y resulta que tampoco escuché. ¡Wow! Vamos a hacer un test. Miren, ¿hay alguien aquí que pueda levantar la mano y decir: yo soy codicioso, amo el dinero y persigo todo el tiempo eso? ¿Hay alguien que pueda levantar la mano? Wow, no hay, ¿no? Ahora, ¿alguien puede levantar la mano que conozca a alguien que es avaro, que es codicioso y que su vida está dedicada a conseguir dinero? ¡Claro que sí! ¿Saben por qué es eso? Porque, hermanos, el pecado de la avaricia es fácilmente reconocible en nuestro vecino, pero no en nosotros. ¡Wow! Ahora, ¿saben qué? Eso es algo que debe preocuparnos, porque la Escritura dice: no codiciarás. Ahora, si no estamos conscientes de que somos codiciosos, es un problema, porque significa que no conocemos el mandamiento: no codiciarás, y es muy probable que no tengamos el Espíritu Santo que aplica ese mandamiento directamente a nuestro corazón. Romanos 7 dice, Pablo dice en Romanos 7, yo no hubiera sabido que soy un codicioso perverso si el mandamiento no dijera: no codiciarás. ¿Cómo es que llegó Pablo a esa conclusión de que era un terrible codicioso? Por la obra del Espíritu Santo por medio de la ley. Ahora, eso es lo que pasa en los cristianos cuando leemos atentamente los 10 mandamientos. Entonces, dice que los hijos de este siglo, es decir, los impíos, están dispuestos a invertir para generar riquezas. Es cierto eso, ¿verdad? Hay gente que es muy hábil en los negocios y comienzan a multiplicar sus ganancias y así van amasando una riqueza. Ahora, ¿saben qué es lo interesante aquí? Que estas personas nunca se quedan contentas con esas ganancias. Siempre quieren más, quieren seguir invirtiendo. ¿Por qué? Porque su motivación es ganar más dinero, quieren ser cada vez más ricos, ¿cierto? Hay un programa en la televisión que se llama Shark Tank, ¿lo vieron? Se llama Negociando con Tiburones. Se trata de un panel de empresarios muy ricos que reciben a aspirantes y emprendedores de negocios, les presentan los negocios y ellos en cada programa se ve que están invirtiendo. En un negocio aparece otro y siguen invirtiendo y siguen invirtiendo. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren más dinero, esa es su motivación. Así son los hijos de este siglo, son tan sagaces en los negocios como el mayordomo de nuestra historia. Ahora volvamos a nuestro texto y al versículo 8. Dice: el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este mundo, de este siglo, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes
que los hijos de luz. El elogio que el amo hace del mayordomo infiel, hermanos, no tiene que ver con su manera de robar, con lo que está robando, tiene que ver con su sagacidad. Lo que el amo está elogiando es su sagacidad, su astucia, su inteligencia de invertir en el futuro. Ya dijimos que el robo siempre es pecado. Lo hagas con arma en mano, lo hagas con un cuello blanco, lo hagas fotocopiando un libro, lo hagas hackeando una cuenta bancaria, como sea, el robo es robo. Eso no se puede cambiar. Ahora todos estamos viendo que esto nos tiene que llevar a preguntarnos, hermanos, ¿cómo es que estoy usando todo lo que el Señor puso en mis manos? ¿Y cómo es que los cristianos invertimos para generar riquezas? Solo ponte a pensar en una cosa bien práctica y bien cerca de nosotros. La mayoría de nosotros creo que ha recibido un aguinaldo este mes de diciembre, ¿cierto? Ponte a pensar en qué lo usaste y cómo lo usaste. Dios puso esa riqueza en tus manos para que la invirtieras haciendo amigos para su reino. Pero lo más probable es que usaste las riquezas que Dios puso en tus manos para satisfacer tus propios deseos que tú tenías respecto a algo terrenal. O guardaste ese dinero para esas vacaciones que tanto necesitas, porque hay tanto estrés en este mundo, y te lo guardaste. O en el mejor de los casos, eres un padre o una madre tan abnegado que usó todos esos recursos para concederle a tus hijitos todos los deseos de su corazón, porque no quieres que a nada le falte a tus hijitos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con ganar amigos para Cristo? Nada. Ahora, puedes tener el argumento, y buen argumento, que eres una persona ahorrativa, que guardaste ese dinerito para el futuro, porque tú sabes, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, hay que ser precavido, ¿verdad? Hay que ser prudente, y te lo guardaste ahí. Hermano amado, hermana amada, eso no te exonera de culpa. Porque estás usando la riqueza que no es tuya, la riqueza ajena, en algo que no te está permitido. Porque ese dinero que tú tienes en tu mano es de Dios, no es tuyo. Entonces, hermanos, los cristianos usamos las riquezas ajenas como si fueran nuestras. Usamos las riquezas para acumular, no para ganar almas para Cristo. Ahora, ¿saben qué es lo loco en todo esto? Que muchos de nosotros sabemos de memoria los versículos que nos advierten sobre la riqueza, sobre la codicia, sobre la avaricia. Y conocemos el mandamiento, no codiciarás. Pero somos incapaces en reconocer ese pecado en nosotros. Lo podemos ver en otros, pero no en nosotros. Y codiciamos todo tipo de cosas terrenales y usamos las riquezas de Dios y las dilapidamos en las cosas superfluas y banales de este mundo. Y por supuesto no invertimos esas riquezas en generar dividendos allá en el cielo. Una vez yo le escuché decir a Benny Hinn, la Biblia dice que en el cielo hay mares de oro, calles de oro. Pero yo no quiero eso allá, lo quiero aquí. Wow. Ahora yo apuesto que muchos de nosotros podemos condenar eso. Pero ¿saben cuál es la contradicción? En que vivimos en la práctica lo que Benny Hinn está diciendo en la teoría. Wow. ¿Dónde está el Evangelio? Nosotros hacemos exactamente lo que Benny Hinn dice cuando estamos usando el dinero como si fuera nuestro, como si no fuera de Dios. Ahora el Señor muy claramente nos dice, y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. Wow.
¿Qué más dice el Señor? Que no se puede servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. Eso es inevitable. Entonces ponte a pensar, hermano. ¿A quién despreciaste haciendo mal uso de tu aguinaldito? A Mamón no lo despreciaste. A Dios sí. A Dios sí. Ahora, ¿saben qué es lo loco también? Que es casi seguro que le has agradecido a Dios. Señor, gracias por esta provisión, porque puedo dilapidarlo como a mí me da la gana. ¡Wow! ¿Quién nos da el dinero? Dios. Ahora piensen, ¿cómo es que esa bendición se puede convertir en un ídolo que adoremos en lugar de Dios? Eso es tan fácil, hermanos. Lo único que necesitamos es perder de vista que lo que tenemos en nuestras manos es ajeno. Entonces somos como ese mayordomo malvado que en lugar de arrepentirse de su pecado, sigue dilapidando lo que no es suyo. Pero cuando se trata de hacer amigos para el reino, somos tremendamente diferentes a él. ¿Por qué? Porque no invertimos en el Evangelio. Nuestras prioridades están en la tierra. Ese es el punto. Ahora, hermanos, una cosa que nos debe quedar clara es que todo lo que el Señor pone en nuestras manos es tremendamente injusto. La casa que tú tienes es injusto que tú la tengas. El coche que tienes es injusto que lo tengas. Tú no te lo has ganado, tú no te lo mereces, tú no tienes los méritos para recibir todo eso. Porque lo que está demostrado es que todo lo has venido usando como si fuera tuyo y no fuera de Dios. No mereces tener eso. Entonces, ¿cómo puedes esperar que te reciban en las moradas eternas si tú no has invertido para estar allí? ¿Cómo es que esperas llegar a esas mansiones celestiales como si hubieras actuado como un mayordomo sagaz? No vas a llegar ahí. A ese lugar van a llegar solamente los inteligentes, los que han invertido su dinero en esta tierra, en la predicación del Evangelio, haciendo amigos para llevarlos a los pies de Cristo. Esa sagacidad es la que el Señor elogia de veras. Los inteligentes no son los que acumulan para esta tierra, son los que invierten para ser amigos y llevarlos a Cristo. En cuanto al uso del dinero, esa es la manera correcta, sagaz e inteligente de asegurar tu futuro. Ahora vean cómo se relaciona esto con lo que vimos la semana pasada. El Señor nos ha llenado de mucho abono este año para que demos fruto este 2020. ¿Lo darás? ¿Darás fruto? ¿Usarás este año lo que Dios puso en tus manos para hacer amigos y procurar con todas tus fuerzas llevar amigos para Dios? Tienes que evaluar muy bien tus opciones. ¿Saben qué? No es que tienes muchas opciones, hermano. Son dos opciones. No hay más. Así es el reino de Dios. O el camino ancho o el camino angosto. El camino de vida o el camino de muerte. No hay más. Y por eso necesitamos ver claramente la verdad incontrovertible de esto. Que todos los mayordomos vamos a recibir una recompensa. Como lo vamos a ver en nuestro último punto. Dice el texto, el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno,
¿cómo puede recibir algo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Hermanos, una cosa que debemos notar en esta parábola es que si bien nos habla del dinero, en el fondo, en realidad nos está hablando de la salvación. Ya les dije en el segundo punto, que no podemos pensar que el dinero nos va a abrir la puerta de los cielos, ¿verdad? Eso es imposible, es algo insostenible. El Evangelio está en contra de esa idea. Pero lo que sí declara el Evangelio es que el dinero sí nos va a cerrar las puertas de los cielos. ¡Wow! Interesante es eso. Entonces, además vemos en esto que hay una influencia directa entre lo material y lo espiritual. Por eso Pablo le escribe a Timoteo que la raíz de los males es el amor al dinero, por el cual muchos, codiciándolo, se extraviaron de la fe y se torturaron de muchos dolores. ¿Saben cuáles son esos dolores? El infierno. La parábola del sembrador también tiene la misma advertencia. Dice que las riquezas ahogan la palabra de aquellos que la escuchan y por esa razón nunca jamás van a dar fruto. ¿Qué pasó? El deseo de las riquezas terrenales cerró las puertas del reino de los cielos. Y por eso Pablo insiste en 1 Timoteo 6, 7 al 9 y dice, porque nada hemos traído hasta el mundo y así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Wow. No está diciendo que el dinero les da prosperidad, ¿no? ¿Tan eso? Está diciendo que el dinero los hunde en la ruina y en la perdición. Entonces, hermanos, así como hay dos mayordomos, también hay dos destinos para cada uno de ellos, el cielo o el infierno. Y lo que nos está diciendo esta parábola es que al cielo no van a entrar los mayordomos infieles. Allí solamente van a entrar los mayordomos sagaces e inteligentes que usaron las riquezas injustas que tenían en sus manos, invirtiéndola en el reino de Dios, en la proclamación del Evangelio, para hacer amigos y llevarlos a ese reino. Ahora bien, sabemos que en el reino de Dios hay cristianos que tienen mucho más que otros. Pero ¿saben qué? A cada uno Dios le ha provisto lo necesario para hacer amigos. Y hermanos, eso se ve muy bien, muy claramente en la predicación de Juan el Bautista. Recuerden que cuando Juan vino, estaba predicando para allanar la venida del Mesías. Y su predicación fue muy dura, ¿cierto? Él exigió, demandó de la gente que hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles eran esos frutos dignos de arrepentimiento? La gente se ponía a pensar y le preguntaron, ¿qué haremos, Juan? ¿Cómo es que tenemos que demostrar que realmente nos hemos arrepentido? ¿Saben qué dijo Juan? El que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Qué podemos ver aquí? Que ninguno de nosotros tiene solamente 2 pantalones, ¿verdad? Nadie tiene solamente 2 camisas, 2 zapatos, y muy especialmente las mujeres. ¿Cuántos compradores compulsivos habrán en esta sala, hermanos? Los que en Navidad se compraron hasta lo que no necesitan. Ahora vean esto. Para Juan el Bautista, el tener 2 túnicas es superabundancia. Y como tienes tanta abundancia, tienes que compartir esa abundancia con el otro que no la tiene. Es una locura, ¿verdad? Hermanos, este evangelio es una locura. ¿Saben por qué tenía el hombre que
el hombre que decía que estaba arrepentido de hacer eso en el tiempo de Juan, porque ese era su deber moral, esa era su manera de demostrar que verdaderamente estaba arrepentido. Y por eso la gente tenía que convertir la segunda túnica. Y hermanos, desde esa perspectiva podemos ver que todos nosotros tenemos cosas en abundancia. Siempre hay para compartir con los que no tienen. Y el apóstol Santiago en el capítulo 2 dice, si un hermano o una hermana bien que no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de vosotros le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Wow. Entonces vean cómo Pablo deja instrucciones para los creyentes que tienen más riqueza que el promedio de los cristianos. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas. ¿Qué es todo eso abundante en la mente de Pablo? Que tengamos sustento y abrigo. Eso es superabundancia en la mente de Pablo. ¿Se dan cuenta? No está hablando de la mentalidad acumulativa que nosotros tenemos hoy en día. Y dice el versículo 18, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento, ¿para cuándo? ¿Para esta tierra? No, para el futuro, dice Pablo, para que puedan echar mano de la vida eterna. Vean otra vez. Hermanos, el dinero no nos da acceso al reino de los cielos, pero de la manera que lo usamos es una evidencia clarísima de hacia dónde nos dirigimos. Ahora me encanta esa frase de John Piper que dice, Dios nos da el dinero para que demostremos que el dinero no es nuestro Dios. Wow. Dios nos da el dinero para que demostremos que el dinero no es nuestro Dios. Y vamos a los evangelios y ahí tenemos al Señor elogiando a una viuda extremadamente pobre que dio su último penique, que todo su sustento, dice la Biblia. Y el Señor le elogia. Eso se llama ofrendar para Dios. ¿Qué estaba demostrando esta viuda? Que el dinero no era su Dios, hermanos. Eso es una fe genuina. Ahora, ¿saben cómo prueba Dios a quien adoramos en nuestro corazón? Nos da dinero, nos da muchas cosas materiales. Eso es así. Y cuanto más dinero y más riquezas materiales tienes, más puedes ser consciente de dónde está tu corazón. Si en esta tierra o en las riquezas celestiales. Entonces Dios no te da riquezas para que acumules y acumules, sino para que inviertas fuertemente en la proclamación del Evangelio y en que hagas amigos para llevarlos a los pies de Cristo. Ahora les dije que el fondo fundamental de esta enseñanza de la parábola es la salvación. Y este es el punto clave, hermanos. Lo que determina si somos o no somos verdaderos cristianos, no es lo que profesamos con nuestra boca. Porque todos podemos decir, oh Señor, eres mi Señor y mi Rey, mi Salvador. Pero en la vida andamos haciendo lo que nos da la gana, sin autoridad sobre nosotros. ¿Qué es lo que determina si somos creyentes verdaderos según esta parábola? Que hacemos uso del dinero pensando que no es nuestro. Y lo usamos y lo invertimos fuertemente en la proclamación del Evangelio y en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el Evangelio? Que un corazón transformado por el Evangelio quiere invertir en los tesoros del cielo, no en los tesoros de la tierra, hermanos. Y ¿saben qué? Un corazón transformado lo hace sin importar lo que tenga en las manos.
dando con gozo para la proclamación del Evangelio, para la propagación de su reino. Y la Escritura dice, da con gozo de acuerdo a lo que Dios te haya prosperado. No te da lugar a pensar, mire, yo soy muy pobre, no puedo dar nada. No. Dios te da siempre lo suficiente para que puedas adorarlo con las cosas materiales. Ahora otra vez quiero repetir este principio. No importa cuánto tengas en tu poder. Puedes tener $1,000 millones en tu cuenta. O puedes tener $1 en tu cuenta. Pero tengas lo que tengas. Siempre, hermano, escucha esto. Siempre va a ser lo poco comparado con las riquezas celestiales. Puedes llamarte Bill Gates. Puedes llamarte Donald Trump. Pero siempre va a ser una miseria comparado con lo que hay en el cielo. Ahora, cuando decimos que cada mayordomo recibirá una recompensa en la presencia del Señor, estamos diciendo que tanto los mayordomos fieles como los infieles recibirán el justo pago por la forma en que dispusieron los recursos que el Señor puso en sus manos. Eso es lo que el Señor nos enseña en esta parábola, versículo 11. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? ¿Qué está diciendo el Señor? Que si no pudiste ser fiel con las riquezas terrenales e injustas que Él te dio en esta vida, ¿cómo puedes esperar que se te den riquezas en el cielo? No puedes esperar eso. Y el versículo 12 dice que si no has sido fiel en el uso de lo ajeno, ¿Cómo quieres esperar una recompensa? No puedes esperar eso. Si no fuiste fiel con lo poco de esta tierra, ¿cómo puedes esperar recibir lo mucho que es del cielo? Eso no va a suceder, está diciendo el Señor. Además, el Señor en el versículo 9 dice que los amigos que hagas con las riquezas injustas te van a salir a recibir en las mansiones celestiales. ¿Ven eso? Esa es una locura. Pero ahora ponte a pensar en esto. Si no invertiste el dinero que tuviste aquí para llamar amigos allá, no puedes esperar ni estar allá ni ser recibido por nadie. Ahora, ¿cómo manejas esto? El Señor dice, ningún siervo puede servir a dos señores. O va a amar a uno y va a menospreciar a otro. Si viviste esta vida despreciando a Dios por causa del dinero, no puedes esperar estar en el cielo, en su compañía y en la compañía de los mayordomos fieles que invirtieron todo lo que tuvieron para estar allí. Y lo mismo recalca el Señor, el mismo principio en la parábola del siervo fiel e infiel que está en Mateo 24. El siervo fiel y prudente dice ahí que recibe en recompensa todos los bienes de su Señor. Eso es increíble, hermanos. ¿Y qué recibe el siervo infiel? Al siervo infiel se le manda al lugar de los hipócritas, donde el crujir de dientes jamás termina. Cada siervo recibe por lo que ha invertido en su vida. El siervo fiel recibe el cielo y el siervo infiel recibe el infierno. ¿Ven cómo esta parábola muestra que se trata de la salvación? Hermanos, hay una regla ineludible para cada criatura de Dios. Todos hemos constituidos como mayordomos y llegará el día en que rendiremos cuentas delante del dueño de todo. No importa si eres cristiano o ateo, budista o maometano, puedes ser pagano o agnóstico o lo que quieras. Lo creas o no lo creas, te guste o no te guste. Vas a llegar delante del trono y vas a dar cuentas delante de Dios. Incluso vas a llegar ahí siendo un burlador del Evangelio. Porque escucha lo que dice el versículo 14, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. Ahora miren esto, el Señor contó la parábola, les enseñó esto a los discípulos en presencia de los fariseos. Lo que el Señor les enseñaba a los discípulos, para ellos era una burla, era ridículo. Ahora, ¿sabes qué va a determinar si eres un cristiano o no?
que vas a seguir actuando como los fariseos. Vas a seguir usando el dinero como si fuera tuyo, las riquezas como si fueran tuyas. ¿Qué va a determinar si eres un cristiano verdadero? Te vas a arrepentir hoy de tu perversa actitud y le vas a entregar al Señor tu vida, tu corazón y todo lo que Él ha puesto en tus manos, porque nada de lo que tienes es tuyo. Tienes que saber que vas a llegar delante del trono de Dios y allí vas a rendir cuentas de todo lo que hiciste con tu vida, con tu cuerpo, con tu tiempo y con todo lo que recibiste. El Señor nos demanda a los cristianos que comencemos a vivir una vida consagrada, a ser amigos con todo el dinero injusto que tenemos en nuestras manos para llevarnos a las moradas eternas. No porque el dinero nos abra las puertas del cielo, sino porque el uso que hacemos de él es una evidencia de hacia dónde te diriges. Y la decisión más sabia que puedes tomar ahora es entregarle tu vida al Señor Jesucristo, porque está absolutamente comprobado que despilfarraste todo lo que el Señor puso en tus manos. Ahora, ¿saben qué pasa en un cristiano que es genuino, que es verdadero, que tiene el Espíritu Santo? Que Cristo se vuelve el centro de su vida y que comienzas a vivir por Él y para Él, porque sabes, tienes la certeza absoluta, sin lugar a dudas, de que si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Él es el único, lo único que tú necesitas para este mundo. Vamos a orar, hermano.